Eco con H, haciendo empresa y creando oportunidad nuevamente en CME Online, la emisora en streaming de los profesionales de la salud de habla hispana. Con ustedes, el doctor Humberto Suárez Mota. Muy buenos y gratos días. Mi nombre, Humberto Suárez Mota. Mi correo electrónico, ecoconh@suarezmota.com, Mota con doble T. Hablábamos de la posibilidad de llevar la inversión a Colombia, conseguir inversionistas o para los mismos colombianos con dinero que quieran invertir en el país. ¿Qué se requiere? Se requiere, primero que todo, la ley anticorrupción. Si no hay garantías, si no hay respaldo absolutamente nada, pues los capitales salen y cuando la gente se queja de que sacan los dineros, ciertamente lo sacan porque no hay garantías en el país. Entonces hay que darle garantía al inversionista, hay que darle garantía al comerciante, hay que darle garantía a lo que se está haciendo para poder pensar en producir y desarrollar las economías que se quieren desarrollar en las diferentes partes. Para hablar de ello, si no trabajamos en equipo, va a ser supremamente difícil porque es indispensable esa parte de conocer los líderes de cada región, los líderes que puedan estar prestos a apoyar para lograr desarrollar un sector determinado. Estaba comentando de las experiencias, hablé de la experiencia que se hizo con la piña y estaba comentando de la experiencia que tuvimos en Nueva York en los 80s, cuando después de tratar de promover la panela y tratar de promover la pasta de fruta con el señor Ancísar Correa, que en paz descanse, tenía una oficina en Corona Avenue en Elmhurst, murió y no se siguió el mercado. En 1988-89 logramos formar ADECA, Asociación de Empresarios Colombo-Americanos. Hicimos una exhibición en las instalaciones de Con Edison en Long Island City con la ayuda de Teótimo Osorio, que era la persona encargada de la parte comunitaria, y yo siempre he estado envuelto en ese sector y además era uno de los miembros del sector comunitario. Se hizo la actividad, fue muy excelente, la primera exhibición que se hizo de productos latinoamericanos y de colombianos. Al ver el resultado tan grande, se pensó que no era solamente para colombianos, sino para toda Latinoamérica, y con la ayuda de muchos líderes, dentro de ellos tenemos como líderes a la señora Hernández, que nos ayudó considerablemente a la formación de la Cámara de Comercio Hispana de Queens, para la cual se invitó a David Quintas o Quintas de la Bell Atlantic, Mr. Cass de la Brooklyn Union Gas, desde luego la presidenta del condado y todos los líderes. En ese momento acababa de ayudar en algo al Perú, en alguna actividad, y vino una comunidad peruana, colombianos y diferentes personas, nos cooperaron a formar la Cámara de Comercio Hispana de Queens, la cual se formó, y tuvimos como el primer presidente interino el señor Quintas, porque yo tuve un accidente y me tuve que ausentar. Posteriormente a Quintas lo siguió un dominicano, después otra persona y después un colombiano, que sin entender que la política es de comunidad, convirtió la Cámara de Comercio Hispana de Queens en una fototeca solamente de exhibición, para mostrarse y exhibirse con sus cosas, pero no para el propósito que se tenía, tal como lo hicimos nosotros en un comienzo con la Asociación de Empresarios Colomboamericanos, que logramos sacar un sello
que decía: el producto y servicio colombiano es bueno, cómprelo, un mensaje a DECA. Se vendía, se pagaba, y con lo que quedaba ayudábamos a hacer pequeña empresa en muy pequeña escala. Ese mismo ejemplo quiero copiarlo o quiero duplicarlo, no copiarlo sino duplicarlo para hacerlo en Colombia, pero es indispensable que los líderes de los diferentes sectores, agricultores, comerciantes y líderes, que estén pensando no ni en socialismo, ni comunismo, ni capitalismo, sino en hacer eco, en hacer empresa y construir oportunidades con una mentalidad de comunidad, logremos, por ejemplo, corregir el problema o los problemas de envidia que se presentan. Hay problemas muy comunes en todas partes donde en un sector, en una zona cafetera, una población de 30.000 personas que producen café, tienen por lo menos 10 marcas de café. Entonces, ¿qué haríamos en todo el departamento? Qué bueno sería copiar lo que hizo Starbucks. Starbucks nació en 1978, en los 80 describíamos dentro de la maestría el suceso que traía Starbucks, que no produce café, sino lo comercializa. Los productores son otros, pero para mantener la calidad del mismo, entonces mantiene en la mano a todos los agricultores, porque se cultiva en sectores donde a la gente se le da la educación que se requiere, a los muchachos se les ofrece oportunidad de educación, al agricultor se le ofrecen los productos con precios, o se saca el producto con precios bajos, porque se crea toda una infraestructura para poder entonces contrarrestar todos los altibajos, en lugar de pensar cómo a estos agricultores les voy a vender el producto bien caro, porque mi mercado es vender esto, y si se dejan, pues ¿para qué me lo pagan? Y entonces vende el producto una vez y los agricultores se quedan en nada, y es donde se duplica el problema. Hablé en mi comentario la vez pasada la experiencia que tuve en Restrepo Valle, donde la gente hablaba que no había garantías para los agricultores, y hoy día, una cantidad de años más tarde, sigue no habiendo la garantía para ellos. Y cuando me dicen que hay personas interesadas en cacao, porque comenté que en Suiza, sin producir cacao, tienen los mejores chocolates, entonces comento que Ecuador los tiene y que aquí hay acceso a una gran cantidad de maquinaria y equipos que, si son necesarios y los requieren para poder producir un chocolate de exportación, existen las líneas de crédito para poderlo hacer, pero para llegar a meterse en esa explotación es importante entonces conocer el mecanismo conforme se funciona. Y a ello le agrego que un muchachito de mi edad, ya en los 70, me presenta otro mayor, con unos a cuantos años más, 70 y punta, que trabajó para el gobierno en agricultura, en el ICA, por 56 años, y me habla de un producto fenomenal de poder procesar la pasta de los frutos para poder exportar pasta. Y le digo: hombre, sí, el negocio es interesante, lo que usted dice es muy cierto, es muy importante, pero esa oportunidad sería para Girardot con Dinamarca, porque Girardot está a la orilla del Magdalena, porque tiene el distrito capital ahí cerca a 125 kilómetros, porque el distrito capital más Cundinamarca, el Tolima y Huila, en tan solo 20 años va a tener una población cercana a los 18 millones de personas. En este momento es cerca de 14 millones. Entonces es un mercado que no se puede descuidar, aparte de que el aeropuerto de carga de Bogotá está en Flandes, ahí mismo, cruzando el Magdalena, contiguo a Girardot. Entonces, para entender estas cosas, tenemos que poder visualizar que los créditos mundialmente y localmente, la persona tiene que estar establecida, tiene que tener un negocio,
tiene que tener crédito, tiene que tener un mínimo de 3 años en el mercado y mostrar cuál es la capacidad de endeudamiento. Si va a comprar la persona que se gana 1.000.000 de pesos una casa de 1.000.000.000 de pesos, no la puede pagar. Pero si tiene suficientes ingresos, pues tramita un crédito y si tiene para la cuota inicial, pues la va a poder comprar. Entonces los créditos internacionales funcionan de la misma manera para poder pensar que se va a construir un matadero en alguna parte del país o que le vamos a poner el acueducto municipal a la mesa que no tiene acueducto. La mesa tiene cerca de 30.000 personas y no tiene acueducto, ya debiera de tenerlo y existen los mecanismos para poder hacerlo y poder construirlo, inclusive hay la maquinaria, pero como la gente sube, es a enriquecer el bolsillo, piensan primero en el bolsillo antes que la comunidad. Entonces tenemos la mesa sin acueducto, tenemos Yopal sin acueducto, porque prima la política de yo primero y el resto que se friegue. Si logramos entender el mensaje, entonces yo busco a nivel no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, personas, comerciantes, agricultores, líderes que piensen en la comunidad para entonces ayudarles en el proceso de crear esa infraestructura que se requiere, porque primeramente habremos de haber decidido de que sí vamos por la ley anticorrupción en primer lugar para poderle dar garantías a la inversión. Si no hay ley anticorrupción, no hay garantías a la inversión. Si no hay garantía a la inversión, pues no hay líneas de crédito. Si no hay líneas de crédito, pues no hay producción, que es lo que se busca cuando se hizo lo que se hizo con Venezuela, siendo más grande económicamente que China en 1970 y 4 veces más grande que Japón en 1970, hoy día tiene una economía totalmente destruida porque confunden las cosas y la única manera de sacar el país adelante, la única manera de mejorar la economía de todos, la única manera de poderle ofrecer una oportunidad de trabajo a cada quien es mediante ECO, hacer empresa y construir oportunidades, trabajar en equipo para hacer ECO con H, hacer empresa y construir oportunidades, trabajando todos en equipo, buscando ojalá que todo el país se convierta en una sola zona franca. No hacer lo que me quisieron hacer aquí hace muchos años también dentro de las mismas experiencias vividas. Me nombraron 32 organizaciones colombianas presidente de la Asociación de Organizaciones Colombianas en los Estados Unidos y querían entonces que las firmas que recogimos para el TPS, el asilo temporal para los colombianos, porque en los 90 teníamos un problema de guerra espantoso, mataban por doquier, secuestraban por doquier, entonces mucha gente estaba emigrando y los que estaban llegando necesitaban por lo menos tener algún tipo de ayuda, algún tipo de asilo. Salimos a recoger firmas, recogimos unas 6.000 firmas y esas 6.000 firmas quisieron utilizarlas y quisieron manejarme para utilizarlas en contra del Tratado de Libre Comercio que se estaba dando en ese momento. No di brazo a torcer, no las presenté, los papeles todos que me entregaron o los paquetes que me entregaron para ser enviados, los boté todos, me quedé con uno que lo voy a montar en mi página web y al mismo tiempo, entonces, las personas que querían ello fueron personalmente a seguir su lucha en Washington para lograr que no se aprobara el Tratado de Libre Comercio. Esas personas que en ese momento destruían a Nacao, la empresa para la cual fui, o la organización para la cual fui nombrado, montaron causa y siguieron con su lucha. Una lucha que es mínima en el sentido de que si se habla de 5 millones de personas en el mercado mundial, 5 millones de personas colombianos, entonces la representación que tenemos es muy paupérrima, pero eso viene para otra charla, la representación de los colombianos en el exterior. Seguimos con el tema del cacao, de producir, de convertirnos en ensambladores, productores,
fabricantes, dueños de empresas, ofreciendo oportunidades de trabajo a todo el mundo y ayudando a que cada quien pueda ser un profesional. Es la única manera que vamos a salir adelante en Colombia, conforme lo hizo Singapur, con una economía modelo mundialmente en este momento, 2020, modelo a nivel mundial por los logros alcanzados, y Venezuela también una economía modelo de cómo destruir un país en tan solo 50 años. Pues ahí está la decisión. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O socialistas, o comunistas, o capitalistas, o haciendo eco, haciendo empresa y construyendo oportunidades. Yo no hablo ni de socialismo, ni de comunismo, ni de capitalismo. Hablo de hacer política, pero comunitariamente, pensando primero en la comunidad, pensando que tenemos que establecer la ley anticorrupción, porque ya votamos en Colombia cerca de 12 millones de personas a favor de la misma. Ahora viene la legislación de la misma, que con los micos y los arreglos y las bancadas no la aprobaron. Ahora el presidente sí la puede aprobar mediante una ley que él establezca en respuesta a la demanda de 12 millones de personas. Así como pretendieron manejarlo con la protesta de la marcha desde por allá del Huila hasta Bogotá. Ahí no habían 12 millones de personas, nosotros sí fuimos 12 millones de ciudadanos que votamos pidiendo la ley anticorrupción, y tiene suficiente entonces para hacer la ley. Una vez se establezca, tenemos todos que trabajar en equipo para poder reconstruir a Colombia. El segundo paso será entonces que ojalá Colombia se convierta, todo Colombia, en una zona franca, para que no comiencen las componendas a nivel de pueblo, de ciudad o de departamento para beneficiar a Perencejo, sino todo el país, una sola franca para producir donde sea, para poder contratar mundialmente con el que sea, a través de los tratados de libre comercio con el que sea. Así tengamos solamente que ensamblar en un comienzo. Habremos de aprender, y entonces así como China producía basura en 1980 y hoy 40 años más tarde produce productos con tecnología, nosotros podemos hacer lo mismo. Si a eso le sumamos que podemos crear cualquier tipo de infraestructura porque existen las líneas de crédito, podemos hacer de este continente un mercado común que nos va a beneficiar a todos si pensamos a nivel de mundo, de global. Y este continente representa entonces 1.000 millones de personas, y colombianos, trabajadores recursivos, pudiéramos jugar un papel muy importante dentro de la economía que habría de ser en ese momento de todo este continente. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren seguir pensando en medallitas, en un tamal el día de la votación, 50.000, 100.000 pesos? ¿O quieren votar a conciencia? Yo solo invito a votar a conciencia. No invito a votar por ningún partido, sino votar a conciencia por la comunidad. Allá en Colombia pido votar porque establezcamos la ley anticorrupción, pensemos en tener una sola zona franca en todo el país y pensemos en hacer eco, en hacer empresa y construir oportunidades. Me pueden escribir a eco@suarezmota.com, mota con doble T, y vamos a promover entonces la infraestructura, cómo vamos a exportar los productos de cacao, cómo vamos a crear equipos fuertes en el café y en los productos que sean necesarios. Podemos tocar temas sobre ello y puedo ir a conferencias para que hagamos de Colombia lo que hicimos con ADECA, de poder decir en otra calcomanía de producto y servicio colombiano es bueno y es garantizado, cómprelo. Habríamos de idear algo todavía mejor para promoverlo y de ahí sacar dinero, semilla, para ayudar a hacer empresa y construir oportunidades. En los Estados Unidos tenemos en este momento ya finalmente en la última línea 2 candidatos. El candidato que yo llamo Bin Laden, porque solamente hablan de destruir, de acabar, no de producir,
y utilizan hasta máscaras y antifaz. Y si busca uno el interés en el internet y escribe antifa.com, ahí salen con sus protestas y sus cosas. Yo no hablo de destruir o acabar, sino de construir, de que con carácter, con educación, concentrándonos en producir, logremos hacer los cambios que se requieren, tal como lo hizo Singapur. Entonces, como no estoy con Bin Laden, estoy con el gruñón, con el peleón que está a favor de hacer empresa, e invito a que si todo el mundo, sin cambiar de partido, que voten republicano, porque si logramos votar republicano, entonces vamos a tener en Washington una voz para poder tener presencia, y ya entonces podemos reunirnos con los grupos que sean de todos los colores. Valga la pena acotar que aquí en Queens hay 210 etnias diferentes. Doña Elizabeth Hernández, que hoy en día se encuentra en el Canadá, que nos ayudó a formar en 1987, 88, 89, 90, 91 y 92, que fue miembro de ADECA y nos ayudó a formar la primera Cámara de Comercio Hispana de Queens, nos puede hablar del potencial que hay. Pero si no hay equipo, no hay nada. Si no escriben a eco@suarezmota.com, mota con doble T, diciendo yo quiero apoyar, yo quiero ayudar, yo solo no puedo hacer absolutamente nada. Podemos ser parte del cambio. ¿Quiere hacerlo usted? Digan, por favor escriban, comenten cuáles son sus inquietudes. Los cacaoteros quieren producir cacao de exportación, vamos a ver de qué manera se les puede ayudar. A las personas de las pulpas, que hablaba de los amigos míos, es un proceso mucho más amplio para poder atender primero ese mercado y luego llegar a los mercados internacionales, y pudiéramos recoger toda la fruta del país para llevarla inclusive a China, a ese sector que tienen 4.500 bocas, 4.500 millones de bocas. Tenemos a quien venderle, pero tenemos que organizarlo, porque si vamos a utilizar la experiencia que se corrió en el apartado, que la experiencia que tuvimos en ese momento, cuando comenzaron las peleas y se dividió y no se pudo completar nada, va a ser supremamente difícil. Para crear programas a nivel de departamento, tenemos el Banco Interamericano, tenemos al mismo tiempo el Banco de Exportaciones de Estados Unidos, y tenemos al mismo tiempo la fortaleza que podamos tener si trabajamos en equipo en cada uno de los departamentos, con los agricultores, con los comerciantes, con los líderes que quieran en verdad hacer eco con H, hacer empresa y construir oportunidades, para que visualicemos un camino diferente a lo que hemos estado viviendo, a lo que se ha vivido desde siempre, bajo un yugo, y el yugo no va a cambiar mientras no aprendamos a votar. Para poder producir el cambio tenemos que votar bien. ¿Cómo es posible que peleles que ni siquiera han terminado una universidad resultan siendo disque honorables, y resulta que lo que suben es a delinquir y a estafar el erario? No permitamos eso. Tomemos conciencia del voto, tomemos conciencia de nuestro vecino, de nuestro barrio, de nuestros muchachos, de nuestra escuela, de nuestra universidad, y el potencial que tendríamos si al visualizar ese potencial logramos trabajar de la mano para que ello se dé. ¿Quiénes quieren aportar? ¿Quiénes quieren escribir? Quiero escucharlos, quiero leer mensajes. Así le digan a uno soñador. Entonces llevo soñando por cerca de 50 años, pensando que aquí en los Estados Unidos hay conmigo 58 millones de latinos, y seguimos sin tener realmente una buena representación, porque no hemos sabido trabajar en equipo, porque hay una ley, aquellas maquiavélicas, que dice divide y reinarás. Ese divide y reinarás, ahí nos tiene, porque entonces cada grupo quiere ser más grande que el otro y no trabajamos en equipo,
y perdemos los votos, seguimos regalando los votos sin producir los cambios que realmente se pudieran dar. Nosotros, 58 millones, pudiéramos producir un gran cambio para toda Latinoamérica si logramos trabajar en equipo. Si les seguimos regalando el voto, como siempre lo han dado por sentado los demócratas, porque nuestra gente, mucha de nuestra gente, no saben diferenciar que democracia no es ser demócrata, que democracia es tener capacidad de poder votar por cualquier partido, por cualquier grupo, si tomamos conciencia. Si no tomamos conciencia, eso no es democracia, sino es dejarse llevar como el ganado. Voy para adelante porque los demás van para adelante, pero más nada, no hay conciencia. Tenemos que tomar conciencia. El estado de Nueva York, no por mí, está catalogado como el estado más corrupto de la Unión Americana. Siempre ha estado en manos del Partido Demócrata, que es dueño de lo que son las cortes civiles, donde cuando corrí para el Senado, más particularmente para la Asamblea, después de estar en la boleta electoral, me sacaron al ir a corte, pues peleé, tenía todos mis papeles al día, gané el caso, pero me lo aprobaron, faltando apenas unos 15 o 20 días para las elecciones, y me dijo el juez, lo siento mucho, usted realmente tiene razón, quisiera y quiero que usted esté en el ballot, en la boleta, pero no alcanzamos porque ya no hay tiempo suficiente para poderlo regresar a él. De esa manera eliminan la competencia. Lo que quieren es personas que siempre digan que sí, que siempre bajen la cabeza como quisieron hacerlo el grupo aquel que quiso manejar las firmas que recogimos para el TPS o ayuda para el asilo temporal para los colombianos. Y entonces de esa manera maneja a la gente, le hacen pequeños reconocimientos, a ciertas organizaciones le dan $2,000 o $3,000 al año, entonces ese o concejal o asambleísta o senador estatal se convierte en rey y de esa manera se mantienen en el poder. Y a nuestra gente, las diferentes organizaciones locales, con tener un programita que los ayuda a decir buenos días y buenas noches, ya dicen que hicieron suficiente, cuando en verdad lo que necesitamos es empujar a que todos nuestros muchachos, sin importar de qué país sea, puedan realmente terminar una universidad, aprender el inglés como lo enseñamos a través de la Fundación Nexus por cerca de 20 años, y luego, en lugar de pretender manejar a esa gente, enviarlos a una universidad como lo hicimos nosotros, para que hagan una carrera técnica o profesional. De esa será la única manera que vamos a producir los cambios, pero para que ello se dé aquí hay que tomar conciencia en el voto, no seguir regalándolo, no pensar en Bin Laden ni en esos enmascarados que llegan frente a las escuelas a incitar a la destrucción, a que los muchachos no estudien, porque la idea es aquí y allá. Si los muchachos no estudian y logramos que la educación no llegue a sus casas, pues son los violentos del día de mañana que no tuvieron la oportunidad de educarse y siempre le van a echar la culpa al presidente de turno, sin aceptar que depende de cada uno de nosotros la decisión de querer ser mejores, de estudiar, de capacitarse para poder hacer de Colombia una Colombia productiva, una Colombia de manufactura, una Colombia con productos de exportación, una Colombia sólida, pensando en hacer empresa y no en destruir, pensando en tener la ley anticorrupción y votando todos a conciencia, en lugar de comprar los votos para combatir la corrupción, porque la corrupción nunca la vamos a acabar, por lo menos la combatimos, acabar con el cartel de la toga o minimizar el cartel de la toga, el cartel de la contratación, la mafia de los capitales que compran los diferentes puestos, las gobernaciones, compran las alcaldías, compran los votos, compran lo que se presente, tal como en este momento hay un grupo chino, lo repito una vez más, que está
con grandes capitales buscando fincas en Colombia, comprando fincas, y la manera de atraerlos, pues, con una serie de promesas que no tienen sentido, pero ellos sí saben lo que compran y lo que quieren hacer porque necesitan comida. Y mientras nosotros peleamos y nos destruimos los unos con los otros, pensando que lo mío sí es mejor, sin entender que primero necesitamos la ley anticorrupción y después tenemos que entender que los partidos no existen y por lo tanto tenemos que unirnos en equipo, en comunidad, a producir los cambios. Entonces, mientras estamos divididos echándole la culpa al uno y al otro, o el uno y el otro nos mantienen divididos, entonces vienen los chinos y nos meten, nos hacen jaque mate, como lo hizo, una vez más me excusan la expresión, el payaso santo, vendiendo el Magdalena, vendiendo lo que son las minas, los páramos, a los chinos. Hoy día están entrando a Colombia con las puertas abiertas, tienen preventas a comprar tierra, porque ellos sí la ponen a producir y ellos sí van a coger el mercado de las frutas y ellos sí van a coger el mercado de la comida, porque cuando quisieron meterse a Apartado a comprar los plátanos, les enviaron unos contenedores que fueron un fiasco a nivel mundial, porque no somos ni siquiera capaces en un momento determinado de poder exportar con calidad. Entonces el secreto es trabajar en equipo, votar a conciencia y escribir a eco con h @suarezmota.com, mota con doble T. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, y esto ha sido todo por hoy aquí en Eco con H, haciendo empresa y creando oportunidades. Gracias al doctor Humberto Suárez Mota, quien dirige y presenta este programa desde New York City, la Gran Manzana. Quédense en sintonía.